buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este conversatorio de la Fundación Socialdemócrata, en la cual el tema de hoy es el reconocimiento plurinacional en este nuevo Chile. Nos va a acompañar como panelista Gabriel Gaspar y Lautaro Loncón. A modo de introducción, me gustaría señalarles que en general los encuentros y conversatorios que nosotros hacemos respetamos siempre el principio de paridad. Sin embargo, las expositoras que nos iban a acompañar junto a Gabriel y a Lautaro tuvieron problemas de agenda y no nos pudieron acompañar, pero no quisimos perder la oportunidad de tener grandes invitados con nosotros a tratar un tema que es tan importante. Ya este 25 de octubre tuvimos una elección, Chile se pronunció, los ciudadanos, por una nueva constitución y una asamblea constituyente, y sin duda uno de los temas que más ha salido a la palestra a la hora de hablar qué puede contener esta nueva constitución, precisamente esta plurinacionalidad y el reconocimiento de nuestros pueblos originarios. A lo menos nos resulta paradójico que tras el acuerdo de Nueva Imperial, ya remontándonos hace 31 años atrás, el gobierno cuando era candidato Patricio Aylwin, uno de los pilares del acuerdo con los pueblos originarios fue precisamente el reconocimiento constitucional. Pero el mundo político no fue capaz de ponerse de acuerdo, pero también generalmente las fuerzas conservadoras no apoyaron los diferentes proyectos constitucionales, estamos hablando a lo menos más de 7, y principalmente también porque, y fue una de las razones por la cual los chilenos exigieron o exigen una nueva constitución, porque la constitución actual del 80 tenía sin duda muchas trabas, dentro de ella los altos quórum. Así, para modificar e introducir estos proyectos de reforma constitucional se requería al menos 2/3, los cuales evidentemente nunca tuvieron la unanimidad y transversabilidad política que se necesitaba. Sin embargo, ahora con este proceso constituyente nace esta nueva oportunidad de generar un reconocimiento a una sociedad plurinacional y a la existencia de los pueblos originarios en nuestra Constitución. Y para referirse a eso, voy a presentar en primer término a Gabriel Gaspar, diplomático, cientista político, fue nombrado el año 2000 como subsecretario de Guerra por el presidente Ricardo Lagos Escobar, luego fue nombrado subsecretario por las Fuerzas Armadas por la presidenta Michelle Bachelet, y también en el mismo gobierno fue designado embajador en misión especial por la disputa marítima con Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya, destacado analista y consultor internacional. Y luego de su intervención vamos a tener la presentación de Lautaro Loncón Antileo, abogado, magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile, secretario nacional indígena del PPD, y también profesor en distintas universidades, facultades de Derecho, como en este caso en el diplomado también de las Flaxo sobre Derecho de Pueblos Indígenas. Por tanto, le dejo y le cedo la palabra a don Gabriel Gaspar. Muy buenas tardes, agradeciendo a la Fundación esta posibilidad y aprovechando a saludar a buenos amigos como Jorge y Lautaro. Quisiera entrar de lleno en la situación. Primero, más que los títulos, a mí me gusta presentarme, porque yo soy un aymara del norte de Chile, soy hijo y nieto de dirigentes ferroviarios, que crecí en torno al ferrocarril. Por tanto, tengo una cosmovisión sindical, ferroviaria y de ancestros andinos. Y más encima, pasé buena parte de mi vida en México, por razones que ustedes comprenderán, y ahí aprendí el multiculturalismo que emergió de la sociedad después de la Revolución Mexicana de 1910. Entonces, este es un tema, el tema del reconocimiento de la plurinacionalidad, que me convoca mucho. Y además nos debe ir a convocar a todos, porque es un momento histórico muy importante el que vamos a empezar a transitar, que es la construcción de una nueva constitución, que en la práctica es un nuevo pacto social. Es el Chile que queremos construir
para el futuro el que le queremos heredar a las nuevas generaciones. Y en ese sentido, el reconocimiento y la plena integración de los pueblos originarios incrementaría la cohesión social del país. Por el contrario, la discriminación, y Chile es un país donde se discrimina mucho, confronta y excluye. Curioso esto, porque no solo se nos discrimina a nosotros, ¿no?, a los de los pueblos originarios, sino que en Chile se discrimina, por ejemplo, a los jóvenes. Se dice que no tienen experiencia, lo cual es obvio porque son jóvenes. Se discrimina a los ancianos porque son viejos. Bueno, pues obvio, son mayores, ¿no? Se discrimina a las mujeres. Entonces, la discriminación, si uno va sumando, los discriminados somos la inmensa mayoría del país. Sumamos, ¿no? Y el prototipo así del no discriminado es una minoría. Entonces, ojo que la lucha contra la discriminación no es solo un tema de los pueblos originarios, sino que traspasa. Sobre eso quiero volver al final, sobre la necesidad de construir un amplio movimiento de integración y cohesión en el cual nosotros participaremos. ¿Cómo empezó esto? Uno se pregunta. Bueno, hay que remontarse a la historia, muchas de las cuales no se conoce porque se ha eliminado a veces la historia, se ha eliminado la educación cívica, y además se relata una forma, una visión muy rara. Les cuento, yo viví en México, y en México se rescataron después de la revolución todos los valores de una sociedad criolla e indígena. Y para hacer las cosas prácticas, en todo México no hay ni una estatua, ni una calle, ni una avenida, nada, ni una plaza con nombre de Hernán Cortés. Hasta donde yo sé, no hay ni un mexicano que se llame Hernán. Es decir, tienen súper claro cuál es su origen y del cual se sienten orgullosos, ¿no?, que es el origen de un Chile, de un México campesino, mestizo, indígena, ¿cierto?, que se hizo valer en la Revolución de 1910 y que se prolonga en el México de hoy. Entonces, el que fomenta el fundamentalismo en nuestra región, en nuestro continente, fue el colonialismo y la posterior conquista. Aquí aclaremos, también había diversidad antes que llegaran los españoles, ¿no? Habían protoestados en la zona mesoamericana o en la zona andina que construían ciudades, se conocían, tenían conocimientos astronómicos, tenían conocimientos matemáticos mucho más exactos que el de los occidentales. El calendario maya, por ejemplo, el calendario andino, no le sobran 6 horas cada año, es mucho más exacto. Sin embargo, y ese es uno de los problemas, esas sociedades eran sociedades de casta donde concentraban el poder en una pequeña élite guerrero-sacerdotal. Los españoles eliminaron esa casta y por tanto ahí desapareció el conocimiento y el avance científico de las sociedades prehispánicas. A cambio, se apoderaron de nuestras riquezas, de nuestra tierra, y en América surgieron 3 tipos de colonias, ¿no? Las que se basaban en mano de obra indígena, como en Mesoamérica, Guatemala, México, Honduras, o en la zona andina, Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y Argentina. El segundo tipo, cuando no agotaron esa fuerza de trabajo, trajeron esclavitud negra, y ahí empezaron los afroamericanos, también discriminados. Y también trajeron colonos de otras regiones de Europa. Entonces, América Latina se empezó a diversificar entre distintos tipos de sociedades, además de la diversificación que tenía pre-España. Desde ese punto de vista, la lucha contra la discriminación es una lucha muy antigua, viene desde Cuauhtémoc Lautaro hasta Emiliano Zapata. Es una lucha larga y, por tanto, hoy día tenemos la posibilidad de entrar a enfrentar ese tema. El mandato del plebiscito del 25 es muy categórico al respecto. Y tenemos que resolver este tema que está pendiente en nuestra sociedad. Pero yo quisiera decir que es un tema que es multidimensional. En primer lugar, hay un tema político al cual Lautaro se va a referir en buena parte, según lo que me comentaba en su intervención, que es el reconocimiento pleno, que significa tener derechos políticos. Lo segundo también es que hay un tema económico-social, porque pertenecer a los pueblos originarios generalmente va asociado a la pobreza, a la discriminación y a la
menor, menor capacidad de poder participar de las oportunidades que brinda la sociedad moderna. Y tercero, también es un tema cultural, porque la discriminación no solo se expresa en los hábitos, las oportunidades o los estamentos jerárquicos, sino también se expresa en los hábitos, usos y costumbres de la sociedad. Eso es de vida cotidiana y nosotros desgraciadamente lo vemos no solo en Chile, lo vemos en muchas partes de América Latina. Y ojo, no solo contra los indígenas, sino que también en muchas partes lo vemos, incluso en el propio Estados Unidos, contra la población afroamericana. ¿Qué decir de los migrantes latinos también? Entonces se nos viene la oportunidad que nos ofrece la constituyente. Y yo diría que habría dos desafíos que sería bueno que nosotros asumiéramos, o buscáramos la forma de enfrentarlo. En primer lugar, tener la capacidad de unir las voces de todos los pueblos originarios. Indudablemente aquí el más conocido, el más numeroso, el más significativo es el pueblo mapuche, nadie lo niega. Pero sería interesante también hacer una presentación y un frente con todos los pueblos originarios, que cada uno tiene su virtud. Incluso hay experiencias muy positivas. Si yo miro experiencias de desarrollo local, porque muchas veces se dice, no, si se les damos alguna posibilidad no trabajan, son improductivos. No, hay experiencias bastante buenas. Nombro dos que ojalá todos pudiéramos conocerse. Una la vemos en el manejo de San Pedro de Atacama, que es un pueblo que ha surgido en gran parte con la pequeña y mediana industria, emprendimiento de las comunidades locales, de los hermanos que pueblan esa zona. Lo otro es Rapa Nui. En Rapa Nui también nosotros tenemos una gran cantidad de emprendimientos que se basan e incluso se asientan en la proyección de la cultura Rapa Nui como base del turismo en aquella zona. Es decir, y la segunda es más desafiante. Y es cómo somos, y eso es un desafío para nosotros, para los miembros de los pueblos originarios. ¿Cómo somos capaces no solo de unirnos entre nosotros, sino también de unir nuestras demandas y nuestra visión y nuestra proyección de país multinacional, pluricultural, diverso e inclusivo, no solo entre nosotros, sino que también con el resto de la sociedad chilena, particularmente con los sectores más postergados? Es decir, no solo es un tema de denuncia, también es un tema de propuesta. En la medida que nosotros seamos capaces de fundirnos con las demandas que tiene, qué sé yo, la juventud endeudada, por decirlo así, para poder estudiar, entre los trabajadores que tienen, que sobreviven con ingresos muy mínimos, o entre los habitantes de las regiones y las zonas apartadas, todos sufren distintos elementos de discriminación y postergación, son parte de los postergados. Tendrán orígenes distintos probablemente a los nuestros, no tendrán las raíces prehispánicas ni las pertenencias ancestrales, pero conforman parte de este territorio que hoy día todos convivimos. Entonces, la necesidad de ampliar y tener una visión más integrada, yo creo que nos ayudaría a todos. Finalmente, yo creo que también debemos ser capaces de proyectar futuro del país que queremos desarrollar, y al respecto, como no todo se inventa en la vida, hay ejemplos y sociedades en las cuales podemos nosotros mirarnos. Ya se ha hablado mucho de Nueva Zelanda, de Canadá, pero también podríamos hablar de la experiencia mexicana y en algunos aspectos de la experiencia colombiana. Así que aquí lo dejo nuevamente agradeciendo esta oportunidad que me brinda. Ahí está. Nos agradecidos somos nosotros, Gabriel, gracias por tu presentación, bastante clara como siempre, y ahora vamos a dar el pase a Lautaro. Hola a todos, buenas tardes, un gusto de saludarle y muchas gracias. Me sumo al agradecimiento que ha hecho Gabriel respecto a la Fundación por la Democracia, perdón, por Socialdemócrata, que ha organizado este conversatorio.
Creo que este es un tema bastante complejo e interesante. Vamos a tratar de abarcarlo lo máximo que podamos en tiempo de 20 minutos. Y por lo pronto yo creo que empezar a decir de que a partir de lo que se genera del estallido social del 18 de octubre del año pasado, y posteriormente el 25 de octubre del año 2020, creo que tenemos una oportunidad histórica nunca antes dada en nuestro país de construir el país que queremos a través de una carta fundamental. Recordar que durante las constituciones que Chile ha tenido, normalmente han sido los grupos de poder los que han escrito esta constitución, principalmente la oligarquía, en su momento terrateniente, los comerciantes y los financieros en la época del siglo pasado. Y posteriormente todos sabemos cómo se fue gestando la constitución de Pinochet entre cuatro paredes y sin ninguna participación ni consideración de lo que el pueblo quería. Por lo tanto, yo creo que cuando hoy día estamos hablando de una nueva constitución, es un desafío mayor que tiene Chile. Es un desafío en torno a construir las bases o los cimientos para una sociedad mucho más justa, más democrática, más pluralista, que se reconozca a sí misma y que se den los espacios a sí mismo para poder construir en conjunto un futuro como pueblo, un futuro como país. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta es nuestra oportunidad de terminar con las exclusiones y con las discriminaciones, como decía Gabriel, en torno a que históricamente ha sido la mochila que ha cargado la sociedad chilena, y sobre todo con los pueblos indígenas, porque dentro de las distintas constituciones que han existido en Chile, ninguna de ellas ha considerado ni la participación de los pueblos indígenas, ni el reconocimiento de los pueblos indígenas. En los 200 y tantos años de historia republicana hemos estado al margen de las decisiones que se toman, decisiones políticas que se toman en este país. Por lo tanto, yo creo que hoy día, cuando la sociedad chilena y los pueblos indígenas reclaman la existencia de un Estado plurinacional, es un reconocimiento enorme a la realidad social que existe en el país. En Chile no existe solamente la nación chilena, existe la nación chilena y además de eso las naciones originarias que en este momento reconocidas por ley son 10, de la cual 9 eran principalmente incluidos los dieguitas, y hoy día se reconocen nuevamente los changos. ¿Qué implica entonces este asunto de reconocerse como Estado plurinacional? No es solamente un asunto declarativo, tiene que ver también con cómo a estas naciones originarias se le reconoce un pie de igualdad en la participación de las decisiones de la República. Por lo pronto, cuando se está diciendo que queremos un Estado plurinacional, estamos diciendo de que las naciones en su conjunto concurren a formar este pacto social o político en la cual determinan los valores, los principios, las instituciones que van a gobernar el país, los derechos que van a tener sus ciudadanos, y además de eso, de qué forma estas naciones se hacen también partícipe de sus propias decisiones, de sus propias decisiones como pueblo o naciones originarias. Tenemos claro de que, por ejemplo, las naciones sociológicamente están integradas por un conjunto de elementos. Una nación no es solamente un conjunto de personas, son un grupo de personas que tienen una historia en común, una lengua en común, una religión en común, que tienen un territorio, y además de eso el sentimiento de que como unidos, como conglomerados, enfrentan de mejor manera el futuro. Desde el punto de vista sociológico, eso es una nación. Desde el punto de vista jurídico, si se reconoce un Estado plurinacional, implica también que a esas naciones se les va a reconocer sus territorios ancestrales, porque resulta de que las naciones no viven en el aire. Y es lo que las reclamaciones que hoy día normalmente hacen los pueblos indígenas cuando hablan de los territorios ancestrales, el ejercicio de la autonomía dentro de esos territorios y de cómo se hacen cargo de su propio futuro. Entonces, cuando hablamos de un Estado plurinacional, los efectos que debiera tener es precisamente cómo se reconocen a estas naciones originarias y cómo también se distribuye el poder y que estas naciones originarias puedan ejercer ese poder para determinar libremente su desarrollo económico, social y cultural
y su autogobierno en las cosas internas que le competen. Normalmente cuando se habla, en el fondo, el Estado plurinacional es el instrumento para el cual los pueblos, las naciones originarias, tienen que hacer valer para ejercer el derecho a la libre determinación. Dentro de la sociedad, no en todos los sectores, pero los sectores más conservadores, la sociedad chilena se le tiene mucho miedo al tema de la libre determinación porque se le vincula casi automáticamente a procesos de balcanización, de separatismo y ese tipo de cosas, en circunstancias de que cuando se analiza la autodeterminación de los pueblos, normalmente se hace la distinción entre autodeterminación o libre determinación interna y libre determinación externa. La libre determinación externa tiene que ver específicamente con la situación de los pueblos de poder determinarse como estados independientes, pero la libre determinación interna no tiene que ver con temas de separatismo, tiene que ver más que nada con hacerse cargo de aquellas decisiones internas que le corresponden a los propios pueblos o naciones originarias. No es un asunto de querer plantearse como un estado distinto, ni de separatismo, sino más bien reconocer que en Chile, en el largo territorio de Chile, existen 11 naciones originarias en su conjunto, conforman este pacto social y definen que en futuro van a construir un futuro para todos en los términos de un Estado y de los términos de una constitución, en donde efectivamente se establece de forma anticipada cuáles son las reglas del juego en la cual se va a jugar en esa cancha y se va a jugar todo lo que tiene que ver con las decisiones democráticas. Por lo tanto, es un asunto que uno siempre tiene que dejar claro cuando habla de la libre determinación para sacar estos miedos y para sacar también esos fantasmas que de pronto a los sectores conservadores se les viene encima cuando uno habla de la libre determinación. Hoy día, afortunadamente, este tema de la libre determinación se ha ido entendiendo y por lo mismo también hoy día existe un proyecto de ley sobre escaños reservados de pueblos indígenas para que puedan los pueblos indígenas participar dentro de este proceso de nueva constitución. ¿Por qué escaño reservado? Precisamente para garantizar la representación y la participación política de los pueblos como entidades diferenciadas. Porque tenemos que entender que si bien es cierto compartimos un territorio, si bien es cierto compartimos probablemente una cultura en común, los pueblos indígenas tenemos también nuestras propias diferencias culturales y particulares, y tenemos nuestra cosmovisión y tenemos una lengua que necesitamos de algún modo de que estas lenguas estén garantizadas, de que esta forma de ver la vida que se ve a través de la cosmovisión esté garantizada también como un derecho dentro de este pacto social. Entonces, en razón de eso es que hoy día los pueblos indígenas están abocados precisamente a hacer un lobby intenso a nivel del Parlamento para que pueda fructificar esta ley de escaño reservado, en la cual los pueblos indígenas puedan participar dentro de este proceso constitucional. Lamentablemente, como ya le decía, hay sectores conservadores y la derecha política, y precisamente el gobierno ha sido bien contumaz en términos de no querer otorgar una participación real y efectiva a los pueblos indígenas. Tenemos ahí un proyecto de ley que prácticamente no hubo consenso en principio para poder tener un proyecto así acordado entre gobierno y oposición, sino más bien se tuvo que votar en sala. Afortunadamente, en la Sala de Constitución, Legislación y Justicia, por 3 votos contra 2, precisamente se aprobó este proyecto de ley en la comisión para efectos de poder avanzar. Hoy día los pueblos indígenas están pidiendo una representación política equivalente al 12,8%, que es el total del porcentaje de habitantes indígenas que existen en el país, conforme al censo que se ha hecho precisamente, en la cual se ha considerado la variable indígena, y eso implicaría que en la constituyente tendrían que haber alrededor de 23 o 24 escaños reservados para pueblos indígenas. Estos escaños debieran ser supranumerarios. ¿Qué significa que sean supranumerarios? Que estén por sobre los 155 que ya se han incorporado dentro de esta reforma constitucional que establece precisamente la existencia de esta constituyente. ¿Por qué precisamente que sean supranumerarios? Porque de ese modo no se le quita los cupos que podían, ya sabemos que
Chile se organiza a través de distritos y conforme al total de distritos correspondería que existirían 155 constituyentes para evitar un obstáculo o una cierta pugna ahí de intereses entre partidos y pueblos indígenas. Dice que en el fondo debieran ser supranumerarios y de esa forma también se ha ido aprobando en esta comisión de legislación, perdón, en la comisión de constitución. Ahora, dentro de esos 24 también hay otros temas que se han ido abordando que tienen que ver con la elección de los constituyentes indígenas. Sabemos que los constituyentes indígenas tienen que evidentemente pertenecer a los pueblos indígenas, tienen que tener la calidad indígena efectivamente, y además de eso tienen que tener un vínculo electoral, o sea, un domicilio electoral. ¿Qué significa esto con un domicilio electoral en relación a los territorios en que viven los indígenas? O sea, si van a existir, por ejemplo, constituyentes del pueblo aymara, lo lógico es que existan en Arica y Parinacota los domicilios electorales de estos candidatos a modo de que pudieran representar y tener un vínculo real con los territorios de los pueblos indígenas en el cual viven, ¿no? Además de eso, del domicilio electoral, tenemos que ver, se está discutiendo también el tema de quiénes debieran patrocinar estas candidaturas, las comunidades y asociaciones indígenas. Además de eso, el tema de la autoidentificación al momento de efectuar la elección, para que no exista una enorme papeleta, así en términos muy prácticos, una enorme papeleta en la cual la persona tenga que buscar entre indígena y no indígena, es que en una sola papeleta vayan todos los candidatos indígenas, por ejemplo, el pueblo aymara, y la persona que quiera votar por esos candidatos diga al momento de ir a emitir su voto, yo quiero la cédula indígena, le entrega la cédula indígena, se autoidentifica como indígena y a partir de eso vota dentro de ese proceso constituyente de elección de los constituyentes propiamente tal. Por otro lado, el distrito único que tiene que ver también, hay varios temas técnicos que contempla esta ley de escaño reservado, este proyecto de ley de escaño reservado, en términos de que también establece la posibilidad de que exista el distrito único, sabiendo que los pueblos indígenas hoy día están, no en sus territorios, sino más bien están a través de todo el país. Hay personas aymaras que viven, por ejemplo, en Santiago, hay otras personas que viven, no sé, mapuches que viven desde Arica hasta Puerto William. Entonces, para que puedan las personas elegir a sus representantes indígenas. Ahora, con la autoidentificación obviamente se plantea el asunto de que probablemente hay alguna persona no indígena que pudiera votar también por un candidato indígena. Pero también se da el hecho de que muchas personas indígenas podrían perfectamente no votar por... A ver si tuvimos un tema técnico. Sí, estaba hablando precisamente, Lautaro, un tema muy interesante respecto de los escaños reservados, que es precisamente el proyecto que ha tenido mayor quizás polémica, la discusión de este proceso constituyente, y que de otra manera las fuerzas políticas han tenido ahí una discusión respecto de si deberían estar dentro de los 155, fuera de, etcétera, y sin duda ahí parece que se está reconectando Lautaro. ¿Lautaro? ¿Se cortó? Se cortó. Justo cuando estabas comentando respecto de cómo podían ejercer el derecho a voto. Ya, sí. Entonces, la autoidentificación es un elemento central y además de eso, porque el propio convenio 169 establece de que la autoidentificación es un elemento esencial para determinar quién se considera indígena y quién no. En ese sentido, la ley, el proyecto de ley de escaño reservado recoge este elemento de la autoidentificación y hoy día tenemos ya aprobado por 3 votos contra 2 en la Comisión de Legislación y Justicia, Constitución, Legislación y Justicia del Senado, este proyecto de ley que establecería 24 cupos ya para los pueblos indígenas, 14 para el pueblo mapuche, porque somos el 83% total de los indígenas del país, 2 aymara, y además de eso un constituyente por cada uno de los distintos pueblos que están reconocidos en la ley. Ahora, dentro de esto también hay que hacer mención de que esto no puede escapar también de la ley 21.116, que establece la paridad de género y por lo tanto
para los pueblos indígenas. Cuando se discutió el tema de la incorporación de la ley 21.216 no hubo mayor dificultad porque los pueblos indígenas entendemos y dentro de la cultura indígena establece la dualidad entre hombres y mujeres o lo femenino y lo masculino en términos de que los indígenas pudieran estar presentes de ese modo también y cumplir de ese modo con la ley de paridad. Por lo tanto, yo creo que aquí se abre un desafío importante y bonito para Chile para poder construir esta sociedad mucho más pluralista, como lo decía anteriormente, mucho más democrática, en la cual termine con las exclusiones que han existido históricamente. Yo creo que también correspondería, por ejemplo, de que también hubieran, no sé, escaños para personas con capacidades diferentes, ese tipo de situaciones, pero esto se ha ido construyendo en el camino. No olvidemos que cuando se suscribe este pacto por la paz social, solamente se estableció la posibilidad del plebiscito y la nueva constitución, y que posteriormente a través de distintos proyectos de ley se fue incorporando la paridad de género, el tema de la participación de la mujer. Hoy día se está discutiendo el tema de los escaños reservados y probablemente se podrá corregir en su momento también otros sectores excluidos que no han tenido participación y que tienen derecho a participar dentro de los destinos de este país. Así es que yo lo que creo es que estamos viviendo una época que es bastante esperanzadora, una época en donde podemos construir este Chile que queremos para todos, mucho más justo, mucho más democrático, este país en donde no existan las exclusiones y que todos podamos construir, como dicen, la gran casa de todos, como decimos nosotros, la gran ruca, en donde podamos vivir todos los pueblos, todos los colores y todas las lenguas pudieran estar presentes dentro de ello. Damos las gracias por la presentación, Lautaro. Y bueno, y ahora vamos a dar el paso a algunas preguntas que me han ido llegando por interno, mediante el chat. Así, Fernando Pérez consulta a Lautaro, y bueno, también es abierta, también puede contestar Gabriel, ¿qué es lo que pasa con los afroascendientes en este reconocimiento? ¿Cómo podrían incorporarse? Lo dejo. Mire, sí, yo voy a asumirlo, en realidad tengo un poco de información respecto al tema de los afrodescendientes. Cuando nosotros, pues yo digo nosotros porque en realidad los pueblos indígenas, distintos actores, hemos ido conformando un grupo de discusión constitucional y en la cual participamos fuertemente en la elaboración de este proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado. Cuando establecieron este borrador, se incorporó precisamente la participación del pueblo afrodescendiente, entendido de que el convenio 169 está destinado a pueblos indígenas y tribales, y el pueblo afrodescendiente es un pueblo tribal, entonces por lo tanto debiera estar incluido también dentro de este proyecto de ley, que así fue planteado originalmente. Sin embargo, en el Senado, por distintas indicaciones que se fueron presentando por los parlamentarios, se excluye hasta este momento, hasta donde yo sé, el tema de los afrodescendientes, que es un gran problema, porque debieran estar representados igual. Todavía queda discusión en el Congreso, todavía tiene que pasar a la sala, posteriormente tendrá que pasar a la Cámara de Diputados y probablemente a lo mejor se forma hasta una comisión mixta al respecto, y en ese trayecto podría volver a replantearse la participación de los afrodescendientes. Sin embargo, yo creo que aquí los pueblos, y en este caso el pueblo afrodescendiente, también debe hacer un ejercicio cívico de poder contactarse con sus parlamentarios y poder presionar y además de eso abogar para que estén debidamente representados dentro de este proceso constituyente. Perfecto. Miguel Smith pregunta, ¿cuál es la diferencia que ustedes ven respecto del concepto plurinacionalidad versus el concepto pluriculturalidad para el momento de la redacción, por ejemplo, de este texto constitucional? Cuando, Gabriel, si tú quieres... No, sí, dale. Cuando estábamos discutiendo precisamente el tema del borrador también
surgió esta misma pregunta porque había personas que planteaban el tema de la pluriculturalidad, ¿ya? Entonces, efectivamente, cuando hay un reconocimiento de pluriculturalidad, estamos hablando de diversas culturas, valga la redundancia, que pueden existir en un determinado territorio. A diferencia de cuando se habla de la plurinacionalidad, cuando estamos hablando de nacionalidades, estamos hablando de, vuelvo a insistir en el concepto sociológico, grupos humanos que son titulares de un territorio. No todas las culturas, por ejemplo, la 9ª región existe, la cultura italiana, con las colonias italianas, la cultura alemana, la cultura sueca, la cultura mapuche y la cultura chilena en general, ¿ya? Mayoritaria. Pero eso no significa que todas estas culturas sean titulares de espacios territoriales como son los mapuches. Entonces solamente el que hace justicia con la territorialidad o con los territorios ancestrales tiene que ver con el concepto de plurinacionalidad y no con el concepto de pluriculturalidad. ¿Ya? Ahora, sí, Gaspar, sí. Sí, Gabriel. para complementar, el tema surge respecto a los pueblos originarios porque éramos agrupamientos sociales preexistentes a la llegada de los conquistadores. No hay que... donde habían, vuelvo a repetir como señalé al comienzo, distintos estadios de desarrollo. Habían macroimperios que eran protoestatales, como los aztecas o los incas, con conocimientos matemáticos de alta sofisticación, y habían distintas formas de confederaciones de tribus en el resto de la región, incluso en algunas zonas, hasta la fecha, tribus en niveles muy básicos, como al interior de la Amazonía. Entonces había una diversidad en América, pero lo común era que eran agrupamientos permanentes y preexistentes a la llegada. Por tanto, ahí hubo una imposición cultural, una destrucción en algunos casos de los elementos culturales. No es el caso de Chile, pero en el caso de buena parte de América Latina, los templos, las ciudades prehispánicas fueron destruidas. Y sobre esas mismas piedras, con esas mismas materiales, se construyeron las iglesias. Tenía un sentido simbólico demostrar que el Dios de los conquistadores era superior al Dios de los prehispánicos. Entonces, en ese sentido, los pueblos originarios tenemos el elemento preexistente, y hay un elemento de violencia y de despojo, y no solo después, sino que también de formas esclavas o semi-esclavas del trabajo por generaciones. Hay una situación ahí de reparación, no solo en América, también lo tenemos en África. Y hay un excelente ejemplo de cómo se puede operar una fórmula positiva de esto, que nos lo da Sudáfrica con Nelson Mandela, que en otro contexto, pero sufrieron exactamente lo mismo. El dominio y la explotación colonial durante décadas, incluso la formación después de una sociedad que hizo del apartheid, o sea, el racismo oficialmente santificado, una doctrina de Estado. En América Latina no llegamos a tanto, pero en la práctica cultural sí. Y hay una segregación hasta la fecha en algunas regiones de América Latina. Entonces, romper con esa práctica no significa, también digo en el sentido, fundar un nuevo fundamentalismo indígena, de que lo único bueno es lo indígena, no. Todas las culturas tienen algo que aportar, por eso otro concepto es de la multiculturalidad, y ese sentido y la pluriculturalidad, que es el intercambio, la interrelación entre culturas. Y eso es propio de la sociedad planetaria, ¿no? Pero ahí hay un elemento diferente al que señala Lautaro muy bien, que es de aquellas sociedades, aquellos agrupamientos que preexistíamos y que la evolución normal de nuestras sociedades fue interrumpida de una manera dramática y violenta, ¿cierto?, por la conquista. Bueno, otra de las preguntas que nos están llegando es la de Pedro Bascur, que señala: ¿qué opinión tienen del proyecto del Ministerio de Pueblos Indígenas y Consejo de Pueblos que duerme el sueño de los justos en el Congreso?
Mira, yo fui parte del gobierno de Michelle Bachelet, estuve a cargo de todo el proceso de consulta del Ministerio y Consejo de Pueblo. Ya. Sé todos los esfuerzos que hizo el gobierno anterior por querer, primero, mejorar la actual institucionalidad que hoy día existe, que es la CONADI, y posteriormente también generar un espacio de participación de los pueblos indígenas en la generación de políticas públicas. Mira, para hacerlo en forma resumida, ese proyecto de ley pudo haber salido del gobierno de Michelle Bachelet fácilmente. Sin embargo, por distintas razones, estuvo ahí también, se cometieron errores ministeriales en la cual precisamente paralizaron el proyecto innecesariamente por más de un año. Pero precisamente a raíz de eso es que no alcanzó con el trámite legislativo. Y llegó el gobierno de Sebastián Piñera, y claramente Sebastián Piñera representa a ese sector conservador de la derecha que no le quiere la participación de los pueblos indígenas y que niega a los pueblos indígenas, y no se movió en absoluto durante este gobierno. Por lo pronto yo creo que son proyectos completamente necesarios. El ministerio, para poder canalizar la política estatal de los pueblos indígenas, porque sabemos que la CONADI es un órgano en términos de estructura del Estado pequeño para hacerse cargo de toda la magnitud del problema indígena, y obviamente los consejos de pueblo también tienen su razón de ser en el sentido de que los pueblos indígenas tienen que participar no solamente de estas grandes decisiones como una constituyente, sino también participar de cómo se generan políticas indígenas desde los indígenas propiamente tal, y para eso tenía el sentido de ser de estos consejos. Ahora, lamentablemente, está durmiendo el sueño de lo justo. Esperamos que en un próximo gobierno reactivemos estos proyectos de ley y podamos implementar definitivamente, pero eso va de la mano precisamente con lo que es el convenio 169, lo que es la declaración, y además de eso, en un eventual proceso de nueva constitución, en donde se abren los espacios, mayor espacio de participación para los pueblos indígenas, probablemente habría que hacer algunos ajustes que son necesarios, porque estamos hablando de normas constitucionales distintas, pero que son necesarios. Es necesario que esto pueda surgir y pueda nuevamente retomarse esa discusión de ambos proyectos. Rodrigo Espinosa nos pregunta, ¿por qué no, a pesar de que si bien no ha habido una nueva constitución, nos regimos con la constitución del 80, en todos estos 30 años no se tomó en los proyectos de reconocimiento, los proyectos de reforma de la constitución del 80 no se tomó el reconocimiento constitucional, o finalmente no llegó a puerto? Bueno, a ver, por muchas cosas, porque hubo gente que se opuso. Y porque la Constitución del 80 tenía una serie de candados y de quórum que hacían imposible. Esto me recuerda mucho a una discusión. Bueno, yo vengo del mundo de la defensa, entonces alguna vez me dicen, bueno, ¿y ustedes por qué no derogaron la ley del cobre? Una vez me dijo un ministro, y yo dije, bueno, porque usted cuando era ministro se opuso a eso. Cuando el senador Chávez, el senador Espinas, se oponían a reformar la ley del cobre, y ahora vienen y me dicen, ¿y ustedes por qué no lo hicieron? Entonces, ojo, pero a pesar de eso, se avanzaron muchas cosas. Yo no soy del que digo que no se hizo nada. Desde medidas que no requieren ley, nombro algunas súper prácticas, como las becas indígenas, porque muchos hablan solamente de las tierras. Pero ¿por qué en gran parte ha avanzado la demanda, se ha reactivado, se ha masificado? Porque buena parte de la juventud indígena ha tenido hoy día la oportunidad de acceder a educación. Y eso fue una política sostenida. Y que, bueno, es insuficiente, claro. Pues se puede hacer mejor, por supuesto. ¿Por qué no se llevó al rango constitucional? Porque no se dejaba. Hay muchas cosas de acuerdo. Hasta hace poco nosotros no teníamos ni divorcio. Habían 2 estados en el mundo que no tenían divorcio, el Vaticano y Chile. Esa era la realidad. Entonces, ahora que estamos en ese momento en que la sociedad ha dado categóricamente su voluntad de que quiere construir un nuevo proceso constitucional y quiere construirlo en paz, con armonía, creando instituciones y proyectando una nueva sociedad.
Entonces yo creo que es un buen, como decía en mis primeras palabras, es un buen momento, una muy buena coyuntura para incorporar por fin a plenitud este reconocimiento a los pueblos originarios. Sí, yo me sumo a lo que dice Gabriel en términos, y digo, y además le agrego lo siguiente, en buena hora no se reconoció anteriormente a los pueblos indígenas en la Constitución, porque tenemos que hacer también la autocrítica en términos de decir, mira, no toda la sociedad, ni siquiera los sectores progresistas de la sociedad chilena, entienden a cabalidad lo que implican los derechos de los pueblos indígenas. Con los actuales o con los parlamentarios que existieron en momentos anteriores, probablemente un reconocimiento de pueblos indígenas sería solamente un asunto declarativo, en donde no se reconocían con mayor profundidad, por ejemplo, los derechos a la tierra, al territorio, el tema del autogobierno, la libre determinación, que hoy día en un proceso constituyente no va a existir la limitación para al menos discutirlo y poder, en torno a los distintos actores que estuvieran en la constituyente, generar un consenso mucho más amplio para reconocer de mejor forma los derechos de los pueblos indígenas en el orden constitucional. La verdad es que yo, cuando se discutían los proyectos, o cuando se incorporaban estos proyectos de reconocimiento constitucional, piensa que en la década de cuando existían los senadores designados, si se hubiese planteado y hubiese prosperado en aquel tiempo un reconocimiento para los pueblos indígenas, lo más probable es que hubiese sido solamente a nivel simbólico, en donde ese reconocimiento constitucional no hubiese tenido ningún efecto en los distintos derechos colectivos que hoy día están garantizados en el convenio o en la declaración. Por eso yo encuentro que es mucho más auspicioso hoy día incorporar la discusión de los derechos de los pueblos indígenas y ese reconocimiento al Estado plurinacional que si hubiese ocurrido hace 10, 15 o 20 años atrás. En eso yo creo que ahí hay una ganada. El tiempo jugó a favor nuestro e incluso aquellos que se oponían en su momento al reconocimiento constitucional, de cierto modo también hicieron un favor en términos de que hoy día podemos discutir en una hoja en blanco hasta dónde y cuál es el contenido y alcance de los derechos de los pueblos indígenas que vamos a garantizar en la nueva constitución. Nos queda una última pregunta que nos llegó de Michel Vera, que consulta, comenzando con el reconocimiento constitucional hasta la autonomía territorial, ¿para qué estamos preparados como sociedad en la nueva constitución? Bueno, yo diría, lo dirá la constituyente, el proceso constituyente. Ahí dirá hasta dónde son. Pero vuelvo a repetir dos formas. Uno, no hay que entenderlo exclusivamente como un tema de demanda, de que hay que sufrido mucho yo, que es cierto, sino como también esta posibilidad de fundar una nueva sociedad. Pluralista, diversa, inclusiva. ¿Cierto? A mí me gusta mucho más Nueva Zelanda, porque reconoce eso, porque lo integra. Y eso también voy a decir otra cosa que puede ser media bárbara. Luchar por el pleno reconocimiento de los pueblos originarios, de los cuales, a primera fila, no significa negar la modernidad, no significa volver a 500 años atrás. No estamos reñidos con eso, porque la sociedad evoluciona. De hecho, muchos de los conocimientos científicos hoy día están llegando a conclusiones que son propias de nuestras culturas. No se daña la tierra, no se maltrata la tierra, la naturaleza. En cambio, aquí en pro de la industrialización, de la ganancia, del lucro, en el siglo XIX y XX hemos depredado el planeta. Lo hemos hecho casi inhabitable. Cosa que nuestros padres y nuestros abuelos jamás, siempre nos enseñaron que había que cuidar. Yo vengo de una zona desértica. Ustedes no se pueden imaginar cómo cuidamos el agua nosotros. Y cómo nos indigna ver cómo se desperdicia el agua en otras zonas. ¿Cierto? Se gastan decenas de litros para limpiar un auto. Cuando había zonas, y no me gusta dar los ejemplos, pero vivíamos con 80 litros en un tambor de agua para toda la familia, para toda la semana.
Y ahí sí que procesamos y se recicla el agua completamente. Entonces, ¿para qué está preparado Chile? Bueno, los chilenos tenemos que decirlo. Los no indígenas, los mestizos, los migrantes, todos los que estamos en esta tierra. Y obviamente yo creo que una vez que participemos todos, que estemos en la gran ruca, como dice Lautaro, podemos compartir nuestros conocimientos, podemos aprender recíprocamente, y yo creo que también eliminamos una tensión, porque discriminar es muy malo, y provoca tensiones, y provoca estallidos. Bueno, ahora les quiero invitar a algunas palabras de cierre, empezando por Lautaro y luego Gabriel. Sí, yo creo que voy a insistir en la idea original. Esta es una oportunidad que tenemos los chilenos en la nueva constitución para construir una nueva sociedad, para pensar una sociedad del siglo XXI, para poder resguardar en la norma fundamental aquellos valores y aquellos principios que son fundamental para la existencia humana, pero también para la existencia de las distintas vidas que existen en nuestro territorio. En eso me adhiero a lo que dice Gabriel Salazar. Yo soy mapuche, provengo de una cultura que tenemos un enorme respeto por la naturaleza y el medio ambiente. Y vemos con dolor cómo en este modelo neoliberal, en esta constitución que abraza un modelo económico, ha sido todo al amparo de la ley, destruido lagos, bosques y un conjunto de recursos naturales en la cual no se le ha dado la oportunidad a la madre tierra de poder volver a regenerarse. Yo por eso abogo por una constitución que también reconozca a la naturaleza como con ciertos derechos que se deban recordar ahí. Entonces yo creo que tenemos que pensar, y por eso insisto, pensar en una constitución para el siglo XXI. No una constitución que venga hacia atrás, sino que vaya a regir el futuro de nuestro país de una forma armónica entre los pueblos y una forma armónica también entre las personas y la naturaleza. Así es que ese es el desafío. Yo comparto plenamente lo que dice Lautaro. Aquí se trata de construir el futuro, aprendiendo y corrigiendo errores que arrastramos hace muchísimos años, si no siglos, y construir una casa común donde quepamos todos, donde respetemos nuestra tierra, cuidemos nuestro entorno, así como todos cuidamos nuestra casa. Porque todos cuidamos, no hay señora que nos riegue su jardín, que nos cuide. No sé. Chile es lo mismo, es la tierra de todos. No es de unos pocos para que ellos se hagan ricos. Y ya el plebiscito recién mostró, incluso en términos geográficos, cómo se distribuye la cosa. Entonces, yo diría que apostemos al futuro, apostemos con confianza. Yo lo apuesto a los jóvenes también, ¿cierto? A las nuevas generaciones, que son las que van a tener que implementar esto. Así que muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad, y un cordial saludo a ustedes. Bueno, no me resta más que agradecerle a Gabriel Gaspar, al doctor Aloncón, por acompañarnos. Hemos sido testigos, digamos, de una discusión de un tema que es profundo, pero que sin duda en este nuevo Chile, en esta nueva construcción que tenemos que hacer de la casa de todos, tienen que estar nuestros pueblos originarios y jugar un rol fundamental. Los dejamos invitados para nuevos conversatorios y que se puedan vincular también con la Fundación Socialdemócrata, tanto en su sitio de Facebook como en su canal de YouTube, Twitter, y esperamos que nos sigan acompañando. Desde ya, muchas gracias a todas y todos. Nos vemos. Chao, chao.